Estamos revisando la información más destacada a través de nuestros titulares. Autoridades municipales aplauden la censura al ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, pero sospechan que no será destituido. Municipios fueron afectados por nevadas en el departamento. Desde la Unidad de Gestión de Riesgos buscan a un adulto mayor de 71 años. Presumen que fue cubierto por la nieve en Aguirre. Asambleístas piden agilizar la investigación contra el asesor del presidente Rodrigo Paz, serimiento por el atentado contra Nadia Beller. Iniciamos con la información más destacada. Tras la censura al ministro de Economía, legisladores esperan que el presidente Paz destituya a Gabriel Espinosa por sus actos de corrupción. Este martes, en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se censuró al ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, por no asistir a su interpelación. Al respecto, asambleístas departamentales calificaron de positivo el mismo. Bueno, en realidad ya es el colmo, ¿no?, del abuso de poder y del autoritarismo por parte de algunos ministros de Estado que se creen otros presidentes o reyes chiquitos que piensan que no tienen que rendir cuentas al pueblo boliviano. El ministro no habría asistido, ¿no?, a esta convocatoria que le habría hecho la Asamblea Nacional, y bueno, queriendo quizás el ministro reprogramar asistencia que ha sido no requerido por la Asamblea, pero bueno, la Asamblea ha determinado en este caso la censura del ministro, y yo creo que es lo correcto, ¿no?, ante la falta de explicaciones sobre hechos de corrupción, la verdad, que está sucediendo en el gobierno nacional. Asambleístas exigen al presidente Paz cumplir con la norma y destituir al ministro en un plazo de 24 horas. Evidentemente, no según reglamento quizás de la Asamblea Nacional, como en la Asamblea Departamental igual. El tema de la censura amerita su destitución, ¿no? Pero ya me imagino el órgano ejecutivo tomará las determinaciones pertinentes. Corresponde la destitución, ¿no? Y espero que el presidente no lo vuelva a nombrar y realmente nombre un ministro de Economía que pueda encaminar una política económica, pero pues resguardando y salvaguardando la economía popular, los intereses nacionales y populares. Asimismo, el asambleísta pide que el ministro sea investigado por todos los hechos de corrupción que se registró hasta el momento en el gobierno de Rodrigo Paz. En caso sea necesario, bueno, el ministro tendría que responder ante la justicia, ¿no?, si había incurrido en algunos delitos en este caso. Por otra parte, autoridades municipales aplauden la censura al ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, pero estos sospechan que no será destituido. La censura al ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, fue respaldada por concejales municipales quienes cuestionaron que la autoridad no se presentara a la interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Señalaron que los temas económicos que debía explicar son de interés de toda la población. Bueno, obviamente es un tema que entre lo que está sucediendo el día de hoy en nuestro país da mucho de qué hablar y preocupa muchísimo que no se haya presentado el ministro, porque los temas que por los cuales se le estaba interpelando son muy importantes, son de interés de todos y obviamente ante la responsabilidad de responderle al pueblo boliviano, él prefirió presentar una excusa. La concejal Carla Villena manifestó su respaldo a la decisión de los legisladores. Sin embargo, señaló que la última palabra la tiene el presidente Rodrigo Paz, quien deberá decidir si mantiene a Espinosa en su cargo o lo destituye, haciendo mención que pese a ser interpelado y censurado, el exministro Eduardo del Castillo continuó en su cargo en la gestión de Luis Arce Catacora. Y obviamente no es que él ha sido destituido, ¿no? Falta que esta censura baje al nivel ministerial y de ahí se cumpla lo que dice la Constitución, que implica la destitución del ministro. Vamos a ver el accionar del presidente. Por su parte, el concejal Julio Carvajal aplaudió la decisión de los legisladores de censurar al ministro de Economía. Felicidad, aquí como población hemos podido ver, creo que el señor ministro de Economía ya hace mucho tiempo estaba muy desacertado, no daba certidumbre a la población boliviana,
siendo un ministro, ha cometido diferentes errores. En esta misma línea, el concejal Néstor Mamani también coincidió con la censura del ministro de Economía y manifestó que la decisión de retirarlo del cargo recae en el presidente Rodrigo Paz, a quien le pidió buscar personas idóneas y profesionales, y más aún en esta cartera de alta relevancia. Pienso particularmente que es el resultado de las malas decisiones y no oportunas en el tema de lo que es el manejo económico del país. Creo que el ministro de Economía debía trabajar con mucha seriedad, apoyando al gobierno, por supuesto, para plantear medidas económicas serias. En otros temas, asambleístas piden agilizar la investigación contra el asesor del presidente Paz, Fernando Cerimedo, por el atentado contra Nadia Beller. Asambleístas exigen investigar a autoridades de Estado y al asesor Fernando Cerimedo por el atentado contra Nadia Beller. Me referiría a ese tema de manera muy cautelosa, porque hay supuestos, se supone que él tendría algo que ver. Creo que la justicia tiene que investigar ese detalle. Es preocupante, por supuesto, repudiamos de que se haya intentado atentar justamente con una vida. Hay que dar certidumbre a la gente de que pueda opinar libremente, de que pueda transitar libremente, y en este caso, sea quien sea que está detrás de este atentado, tiene que ser investigado o por supuesto aprendido y también llevado ante la justicia. El asambleísta Enrique Mendieta señaló que el hecho no puede quedar en la impunidad. Pidió una investigación independiente. Y esperemos también que también las altas autoridades puedan cooperar con este tema, ¿no? Vuelvo a decir, una vida humana no tiene precio, y un atentado de este tipo, sea quien sea, opine como opine, creo que se tiene que precautelar sobre todo la vida. Por su parte, el asambleísta Saturnino Nina no descartó que Beller manejaba datos sensibles que podrían comprometer al Estado, por lo que atentaron contra su vida. Novia era, ¿no? Entonces creo que aquí hay algo escondido. Creo que como era su novia, entonces sabe mucho de la información que el presidente, que hay actos de corrupción. Entonces, justamente también el asesor se quería escapar al país vecino, que es gobierno, hay actos de corrupción, y eso es lo que quieren tapar. O tal vez también quieren hacer un show político, como lo siguen haciendo, ¿no? Exigen al Ministerio Público investigación imparcial contra Cerimedo, puesto que este pensaba viajar al país de Argentina. Además, durante las últimas horas, Nadia Beller habló y culpó de lo sucedido al presidente Rodrigo Paz y Fernando Cerimedo. Por otra parte, el presidente Paz debe explicar por qué su asesor, Fernando Cerimedo, acusado del intento de asesinato de la activista Nadia Beller, tenía tanto poder en el gobierno. Para autoridades municipales y dirigentes cevistas llama la atención los hechos acontecidos que implican al ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien es acusado de atentar contra la vida de la activista Nadia Beller, su expareja. Bueno, hay que investigar qué pasa con este caso concreto, si se trata de un hecho que ha sido generado entre una pareja y una expareja, que podría tener, no sabemos si un componente sentimental o de otra índole. Tras las recientes declaraciones de la víctima, se dio a conocer que Cerimedo estaba implicado en varios hechos de corrupción, los cuales deben corroborarse, manifestaron las autoridades municipales. Entre tanto, las investigaciones continúen. También debe esclarecerse por qué el ex asesor presidencial de Rodrigo Paz tenía tanto poder en el gobierno. Pero esto evidentemente también hay que investigarlo desde una realidad que en Bolivia nos preocupa. También ojalá que este caso se esclarezca, y no importa si es responsable una personalidad que está muy cerca de alguna autoridad del gobierno, pues cumplir la condena, que así sea. Si bien las investigaciones seguramente nos dirán qué realmente ha pasado y qué participación tiene Cerimedo en este intento de asesinato de una activista política de Santa Cruz, lo que nos tiene que alarmar y llamar la atención es qué clase de personas están en el entorno de Rodrigo Paz.
Del mismo modo, el dirigente evista Aquilardo Caricari criticó duramente que personas allegadas al presidente Rodrigo Paz cometan este tipo de hechos, por lo que pidió se investigue hasta poder dar con la razón del por qué se habría contratado a sicarios para atentar contra la vida de la activista del movimiento al socialismo, Nadia Beller. ¿Cuál es el perfil psicológico de las personas que colaboran con Rodrigo Paz? Cerimedo era un hombre fuerte, eso es lo que han denunciado no solamente políticos de la derecha cercanos a Rodrigo Paz, sino su propio ex ministro de la presidencia. Además, lo ex ministro de Trabajo, Cerimedo tomaba decisiones. La pregunta es qué clase de asesoramientos le daba. Entre tanto, tras las declaraciones de Nadia Beller, autoridades municipales piden al presidente Paz evalúe a las personas de su entorno. El atentado contra Nadia Beller y sus recientes declaraciones generaron reacciones en autoridades municipales, quienes pidieron al presidente Rodrigo Paz evaluar a las personas que forman parte de su entorno y asumir acciones para garantizar la seguridad de la población. Beller, quien se encuentra internada tras recibir 3 impactos de bala, vinculó a personas cercanas al gobierno con presuntos hechos de corrupción. Sí, o sea, hay que pedirle, ¿no?, al presidente Rodrigo que de una vez a toda esa lacra de personas que existe en los diferentes cargos hay que ser a un lado y hay que trabajar con gente idónea. El concejal Julio Carvajal pidió al mandatario apartar de sus funciones a quienes no sean considerados idóneos y exige una investigación profunda para esclarecer este atentado. También cuestionó la actuación de la policía y el Ministerio Público, al considerar preocupante que los responsables hayan podido ingresar, disparar y escapar sin ser detenidos. La población boliviana lo único que pide es gente adecuada, gente idónea, que trabaje por los bolivianos y no así por los intereses. Bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que ver el tema de la investigación, seguramente va a haber una investigación detrás de esto y también indagar a las fuerzas del Ministerio Público y a la policía que no puede suceder este tipo de actos, ¿no? Como 2 sicarios pueden agarrar así, dichos, entrar a un lugar, disparar e irse sin ningún policía al contorno, ¿no?, que pueda de alguna manera sustentar este tipo de acciones que están cometiendo estos delincuentes. Por su parte, el concejal Adalid Alvarado calificó de deficiente la gestión del gobierno y demandó que la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno investiguen hasta identificar a los responsables. Señaló que los hechos de violencia registrados recientemente generan preocupación y pidió fortalecer la presencia del Estado y garantizar una justicia independiente. Bueno, desde un principio hemos dicho nosotros que este gobierno es ineficiente, un gobierno mentiroso, un gobierno corrupto, un gobierno nefasto que está llevando prácticamente al país a un desastre. Nosotros creemos que desde el gobierno debe pensar con mucha responsabilidad las instancias que correspondan, de inmediato la Fiscalía, el Ministerio Público. Por otra parte, por los hechos delincuenciales suscitados en el departamento, la gobernación convocará al Consejo de Seguridad. Tras el incremento de robos de armas de fuego en el departamento, el vocero de la Gobernación, Sergio Lacerda, informó que convocarán al Consejo de Seguridad para analizar el mismo. Sin embargo, nuestro gobernador ha anunciado que se va a llamar a un Consejo de Seguridad Ciudadana en el que seguramente también se van a analizar estos hechos para ver qué es lo que en el marco mínimo de las competencias del gobierno departamental se puede hacer. Nuestro gobierno departamental, además de proveer estos insumos a la policía, lamentablemente no tiene mando sobre la policía departamental, sobre la Policía Nacional, que responde de manera exclusiva al Ministerio de Gobierno y no al gobernador. Sin embargo, de la Cerda aclaró que la competencia de la gobernación solo es la entrega de equipamiento y combustible para los efectivos policiales. Bueno, todo el mundo conoce que las competencias de nuestros gobiernos departamentales alcanzan a la provisión continua que nosotros les hacemos a la Policía Nacional de combustible, aunque esto se ha visto afectado también por la crisis del gobierno central, de equipamiento y de vehículos, algo con lo que se está cumpliendo también de manera parcial. La Secretaría de Gobernabilidad enviará las invitaciones en los próximos días. Desde la gobernación esperan la asistencia de los miembros que son parte de este consejo.
esta es una iniciativa que depende de la Secretaría de Gobernabilidad y una unidad encargada de seguridad ciudadana. Con certeza se han debido cursar ya las invitaciones para que en los próximos días se llame este consejo, en el que otra vez se va a hacer seguramente un análisis, pero las competencias que recaen en nuestro gobierno departamental son para la provisión de combustible, equipamiento, vehículos en alguna medida. Entre tanto, asambleístas departamentales exigen el cambio de